Bendiciones, hermanos, buenas noches. La paz de Jesucristo sea en sus hogares, en sus vidas. Estoy muy contenta de poder saludarles, enviarles muchas bendiciones. Estamos aquí en Lavados por su Sangre, la red que te conecta al cielo. Declaramos esta noche una noche completamente llena de Dios hasta donde estás. Que la palabra del Señor pueda tocar nuestras vidas, y estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, deseando que esta noche la palabra del Señor toque nuestras vidas. Y damos inicio a esto que es Lavados por su Sangre, y dándole gloria al Señor por su palabra y también por todo lo que está haciendo. Declaramos la plenitud de Jesucristo en nuestras vidas, y sin importar otras cosas que quizás en nuestra rutina anterior nos hacían sentir bien, o quizás otras cosas que nosotros hacíamos en las cuales sentíamos que estábamos en movimiento, sentíamos que estábamos haciendo algo. Hermano, yo te quiero decir en esta noche, no nos tenemos que sentir frenados, porque hay una plenitud que es Jesucristo, y hay un mover que es por medio del Espíritu Santo. Así que no nos tenemos que sentir frenados por esta situación, no nos tenemos que sentir incómodos, sino que más bien conectarnos al mover de Dios, conectarnos al mover del Espíritu Santo, conectarnos a lo que Dios está preparando para nosotros, para su iglesia. Debemos conectarnos con Dios para esto. Hermano, aquí nadie está frenado, aquí la iglesia no está detenida. Sí, quizá nuestra rutina empezó a variar un poco en algunas cosas, pero es porque ahora sí debemos comenzar a ver que Jesucristo sea nuestra plenitud en todo. Así que esta noche, precisamente hablando sobre los moveres espirituales también en el reino de Dios. Así que, como les decía, no estamos frenados, la iglesia no está frenada, sino que es un tiempo diferente en el cual debemos mostrar si en nuestras vidas de verdad hay una plenitud que es Jesucristo. Hermanos, porque quizá podemos dejar de movilizarnos a ciertos lugares donde lo acostumbrábamos, hermano, pero la plenitud que es Cristo, esa nadie la va a poder mover de nuestros corazones. La presencia de Dios nadie la va a poder mover de donde nosotros sea que la busquemos. ¿Sí? Así que en este momento, en este tiempo, hermano, le voy a pedir que me acompañe en el libro al libro de Daniel, porque me encanta mucho cómo en un tiempo, me encanta mucho cómo Daniel estaba entendido en el tiempo en el que estaba. No, porque Daniel no buscaba ver en la televisión qué era lo que Dios iba a hacer en el pueblo. No, porque Daniel no empezó a preguntarle a su vecino qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo. Daniel era entendido, Daniel había leído la escritura, la palabra que Dios le había dado al profeta Jeremías. Daniel la leyó, y cuando la leyó dijo, bueno, algo está pasando aquí, algo no está pasando aquí. Y él empezó a pedir entendimiento, empezó a pedir revelación a Dios para entender qué era lo que no estaba pasando. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, debemos entender a dónde vamos a conectarnos y para qué. Entonces, ¿qué pasa? Viene Daniel y comienza en esta aventura espiritual. Él está entendido en los tiempos. Él lee una profecía y él comienza a entender y comienza a conocer esto que está pasando y esto que Dios iba a hacer en el pueblo. Entonces, vamos a Daniel, el libro de Daniel. Recordemos, hermanos, que esto es para que nosotros podamos ser conectados verdaderamente con el reino de Dios. Amén. Dice Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Ok, continúo. Cuando Daniel, dice Daniel que
dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. O sea, cuando Daniel lee la profecía que da a Jeremías y él comienza a comprender que los tiempos se estaban cumpliendo. Cuando él empieza a entender que los tiempos se están cumpliendo, él empieza y vuelve su rostro a Dios. Y él empieza a hacer una línea de cosas que nosotros también debemos de imitarlas y hacerlas. Y es en el versículo 3 que dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. No, Daniel no se quedó con los brazos cruzados. Daniel no se quedó esperando a que otra persona en la televisión le diga qué es lo que él tiene que hacer. Daniel buscó a Dios en oración, en ayuno. Él se sacrificó. Más adelante vamos a ver cuán grande fue el sacrificio cómo sufrió Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que Daniel hizo fue buscarle, ¿sí? Pero ¿qué fue previamente lo que él hizo? Él leyó la palabra de Dios, la palabra que había sido dada por medio del profeta Jeremías. Cuando él la lee, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos leído la palabra del Señor y sabemos que cosas que estamos viendo iban a suceder? Hermanos, entonces es tiempo en que nosotros busquemos a Dios. En lugar de estar pensando muchas veces en, no, sí, está pasando esto y esto. Hermano, ya está escrito. Todo lo que existe, la palabra dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que conocíamos puede cambiar, se puede distorsionar, la economía del mundo está cambiando, todo está cambiando, pero la palabra de Dios no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa con el profeta Daniel? Él comenzó a hacer una secuencia de cosas, ¿sí? Vino primero, leyó la palabra de Dios, se entendió en los tiempos. Por eso esta noche usted y yo tenemos que pedirle a Dios ser entendidos en los tiempos. ¿Por qué debemos saber por qué yo debo ser entendida en los tiempos? Para saber lo que está pasando en los aires, para saber lo que está pasando en el reino de Dios. Hermano, porque recuerde que usted y yo somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y como embajadores, nosotros debemos buscar entender qué es lo que está pasando en nuestro reino, más que en la política mundial. Entonces, hermano, es sorprendente lo que Daniel vivió a través de esta experiencia. Y todo por el inicio de que él se apercibió de algo que estaba escrito en la Biblia, de una profecía. Entonces, claro, él dijo, yo me voy a conectar con esto. Puso a nosotros en esta generación para que seamos parte también. Y me encanta porque Daniel comienza a hacer una oración muy fluida, una oración muy íntima. Él empieza a clamar, empieza a orar de una manera muy hermosa. Quizás por cuestión de tiempo no la puede leer toda, pero estamos en Daniel 9, donde Daniel comienza a orar. Daniel se comienza a percibir y dice, wow, lo que se viene es tremendo. Entonces él comenzó a orar. Y incluso algo que me impresiona de Daniel, o sea, todos conocemos cómo era Daniel. Daniel era un joven que le buscaba, un joven excepcional, un joven que se distinguía de los demás por la sabiduría que tenía por medio de Dios. Y me encanta porque él empezó a pedir perdón. Y dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Israel, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro, de los reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Entonces, ¿qué pasa? Daniel empieza a pedir perdón en general. Daniel empieza a pedir perdón por todo un pueblo, ¿sí? Hermano, y gloria a Dios si usted y yo hemos estado orando, gloria a Dios si usted y yo hemos estado ayunando, gloria a Dios
hermano, pero si no lo hacemos también por el pueblo de Dios, ¿qué? ¿En qué estamos? Porque honestamente Daniel, siendo un hombre tan recto, tan íntegro, tomó para sí también la rebelión del pueblo, de los demás. Y me encanta mucho porque dice que, me encanta mucho porque él incluso cuando habla, cuando habla dice que Dios va a obrar en la tierra, en el pueblo, no por nuestras justicias, no porque nosotros seamos buenos, sino por sus grandes misericordias. Entonces Daniel era una persona que él era completamente entendido, él estaba conectado con el reino de Dios, él estaba buscando el rostro de Dios, pero no se creyó completamente santo. No se creyó que él estaba, ay no, yo estoy bien y ellos están mal por la culpa de ellos, porque ellos pecaron. No, Daniel era una persona entendida y él comenzó también a orar y a tomar también el lugar del pueblo y del pueblo de Dios, y comenzó a pedir también como si fueran los pecados de él, ¿sí? Así que hermanos, si nosotros estamos buscando de Dios y si nosotros estamos buscando de Dios y si nosotros estamos pidiendo a Dios, también hagámoslo por nuestros hermanos. También hagámoslo por el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Me encanta porque continúa Daniel en el capítulo 9 y dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, a la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Entonces me encanta porque Daniel continuaba. Él no buscó quizá asesoría en otra persona, ir donde un rey o ir donde una persona a preguntarle qué era lo que estaba pasando, sino que Daniel comenzó a buscar a Dios, comenzó a pedirle a Dios que le revelara qué era lo que estaba pasando, que le revelara qué era lo que debía hacer. Entonces, más adelante dice: aún estaba hablando y orando. Daniel estaba conectado, estaba orando. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel. Daniel estaba orando por su pecado y también por el pecado del pueblo de Dios. Entonces dice en el versículo 20, Daniel 9:20, dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vi el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pasó algo en el reino espiritual. Sí, Daniel viene y Daniel empieza a orar a Dios por esta profecía, por esta palabra. Pero ¿qué pasa? Daniel comienza a orar y en ese preciso momento quizá Daniel no sintió nada. Quizá Daniel solo estaba orando y quizá Daniel no sentía nada. Pero ¿qué pasó? Cuando llega el ángel Gabriel, le dice que desde el momento en que oraste, y me encanta porque dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido. O sea que quizás en el momento nosotros comenzamos a orar y quizás en el momento no vemos una reacción, no vemos que pasó algo, no vemos que sucedió algo, pero si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente como Daniel, desde ese momento algo va a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué?
¿por qué Gabriel tardó, por así decirlo? Los tiempos de Dios son perfectos, pero ¿por qué Daniel llegó hasta ese momento? Entonces viene Gabriel y comienza a explicarle lo que él ya había entendido. Y le dice a Jeremías que esa profecía era sobre los tiempos finales. Y me encanta porque Gabriel comienza a explicarle a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza. Tiempos angustiosos. Entonces, ¿qué pasa? Viene Gabriel y empieza a explicarle. Empieza a explicarle a él todo lo que iba a acontecer. Entonces pasa que cuando le está dando las instrucciones, Daniel comienza a sentir un montón de experiencias. Daniel se despojó de su comodidad. Daniel incluso comenzó a sentir tristeza en su corazón. Daniel se metió en ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Para poder entender lo que Dios iba a hacer en los tiempos, cuando se cumpliera la palabra de Dios. Entonces, cuando en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él estuvo 3 semanas en ayuno. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como de estruendo de una multitud. Estamos en Daniel 10:8. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y caí sobre mi rostro en sueño profundo, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Daniel comienza a profundizar más en esta revelación de esta profecía, vemos cómo él tiene intervención divina, ¿sí? Vemos cómo él viene y se le presenta, y Daniel completamente desfallecido. Daniel estaba completamente sin fuerzas, estaba temblando porque él sacrificó. Dice la palabra que él incluso estaba triste, estuvo 3 semanas tristes. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, vemos cómo muchas veces nosotros decimos: sí, que yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a evangelizar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano, pero su bienestar emocional, ¿quién sería capaz de sacrificar su bienestar emocional? Él se sentía triste. Daniel estaba verdaderamente afligido porque él decía: Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Tuvo la intervención divina, llegó, y Daniel estaba completamente débil porque vemos que tuvo un ayuno también en esas 3 semanas en las cuales se sintió muy triste. Cuando llegó el momento, entonces dice que se paró temblando. Entonces me dijo, le dijo: Daniel, eres muy amado. Y dice el versículo 12, porque entonces me dijo: Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ¿qué pasa? Daniel inicia su ayuno de 21 días, 3 semanas. Daniel estaba muy triste, Daniel estaba muy entregado completamente en querer recibir la revelación y el entendimiento de esa palabra. Cuando Daniel está completamente conectado, como les repito, quizás no pasó nada. Pero ¿qué pasó? Algo pasó en los aires, en el mundo espiritual. Cuando este mensajero venía a hablar con Daniel, no lo dejaron pasar. Y vemos que es lo que dice en el versículo 13. En el versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, entonces hubo un enfrentamiento celestial. Desde el momento en que Daniel empezó su ayuno, en esos 21 días, Daniel estaba ayunando aquí en la tierra, Daniel estaba orando aquí en la tierra, pero en el mundo espiritual algo se estaba ocurriendo, algo estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está ese enfrentamiento, hermano, por eso es que nuestras oraciones no son en vano. Por eso es que nuestros ayunos no son en vano. Por eso es que la palabra que podemos compartir no es en vano, porque quizá lo podemos ver aquí en lo natural, pero en el mundo espiritual hay una batalla que se está batallando, o que ya se hizo. Porque eso fue lo que pasó con Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Y la batalla no había terminado hasta ese momento. Entonces dijo: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, con una semejanza de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, como la visión me han sobrevenido dolores, no me queda fuerza. O sea, cuando a él se le reveló algo, dice que por medio de esa visión, por medio de esa revelación, no le quedaba fuerza. Mire qué tremendo el nivel en el cual a él se le reveló, que incluso se sentía muy desfallecido. Y le dijo: no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Vemos que todo esto, aunque Daniel se sentía muy fatigado, aunque Daniel estaba muy cansado, aunque Daniel estaba muy triste, vemos cómo en este mover espiritual, en esta intervención celestial, él pudo recobrar su fuerza y pudo hablar. Gloria a Dios. Entonces dice, me dio fortaleza y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Gloria a Dios. Hermanos, por eso debemos de pasar constantemente conectados con el cielo, constantemente conectados con el reino de Dios, porque de ahí es donde vendrá nuestra fortaleza. De ahí es donde vendrá nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza vendrá de qué tanto nosotros comprometamos nuestra vida, comprometamos nuestra integridad, lo que hacemos, nuestros ayunos, para poder nosotros ser fortalecidos. Así como Daniel, que estaba completamente desfallecido, sus fuerzas fueron recobradas. Y dice que mientras escuchaba hablar, era fortalecido. E incluso le pedía más y le decía: habla más, porque he sido fortalecido. Así nosotros debemos clamar a Dios que hable más a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fortalecidos. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Entonces, ¿qué pasa? Vemos cómo Daniel estaba conectado con esta profecía, primeramente. Luego Daniel se introdujo en un proceso en el cual expuso su vida, su corazón, su estabilidad emocional, dice la palabra que dejó de comer manjares, ayunó. ¿Para qué? Para poder introducirse correctamente en esta visión y para tener el entendimiento. Entonces, cuando Daniel hace todo esto, hay una intervención divina, pero hubo una oposición. Y esto, hermanos, nos trae al libro de Levíticos 26, 19. ¿Qué pasa? ¿Por qué en los aires había esa atmósfera? ¿Por qué el cielo se había cerrado? En Levítico 26 habla sobre la desobediencia. Y dice que son las consecuencias de la desobediencia. Y dice, y quebrantaré la soberbia de su orgullo. Y haré vuestro cielo como de hierro y vuestra tierra como de bronce. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la desobediencia, el orgullo, dice, quebrantaré la soberbia y el orgullo, dice. Y volveré y vuestros cielos serán cielos como de hierro. Y ahora vemos cómo había una guerra espiritual en los aires por un hombre que había decidido comenzar a orar por esa palabra que Dios ya había dado. Vemos qué importante es una oración, hermano. Por eso nosotros debemos mantenernos en constante oración, porque algo estamos provocando, porque algo está pasando, porque algo estamos haciendo para Dios. Y aunque quizás no lo podamos ver en el momento, es porque algo se está batallando en los aires. Entonces nosotros, como parte del reino de Dios, debemos entender. Debemos conectarnos con nuestros dones, debemos conectarnos con nuestros llamados, porque este es el tiempo, es la generación en la cual Dios dijo, te pondré porque me serás útil. Hermano, eso es lo que debemos nosotros entender, y así es como nosotros debemos ser entendidos en estos tiempos, para nosotros poder introducirnos en este mover en el cual Dios está haciendo.